el paciente tiene solamente postprandial, si es una dispepsia solo funcional, solo postprandial, o si es una dispepsia funcional tipo ardor en epigastrio, o si es mixta, ¿no? El paciente puede cursar con los dos tipos de síntomas, puede tener ardor en epigastrio y también puede tener saciedad precoz y llenura, ¿ya? Y de eso va a depender nuestro tratamiento. ¿Ya? Si el paciente tiene dolor tipo ardor, ¿qué tratamiento le vamos a indicar nosotros? Vamos a indicar el IVP, ¿no? Que es el omeprazol, el más común. Si mi paciente tiene síntomas postprandiales, o sea, de llenura, de balonamiento, vamos a indicarle procinéticos, porque los procinéticos mejoran el vaciamiento gástrico. Y si mi paciente tiene los dos síntomas, ¿qué le daríamos? Le daríamos IVP más procinéticos, ¿no? Porque tiene los dos. Y si con eso no mejora, neuromoduladores. Y si con eso no mejora, interconsulta psiquiátrica. Claro, porque el psiquiatra maneja los trastornos ansioso-depresivos. Ahora hay medicamentos mucho más modernos que lo que nosotros usamos, ¿no? Entonces hay terapias conductuales, terapias psicológicas que el paciente puede recibir, lógicamente una vez descartado la organicidad, ¿ah? Nunca de frente no vayan a decir, señores, por estrés, y resulta que termina siendo un cáncer gástrico. Antes de catalogarlo así, antes de catalogar que es algo funcional, hay que estudiar la causa de la dispepsia. ¿Ya? Entonces, como vemos ahí, los IVP se consideran tratamientos de primera línea, los podemos continuar si a pesar del tratamiento erradicador el paciente sigue con síntomas, o si tenemos HP negativo, también le podemos dar IVPs. No hay evidencia del uso de los antagonistas de receptores de histamina 2, que es la ranitidina, ¿no? Es más, ahora ya hasta la digemina sacó la ranitidina, ya no hay ranitidina. Generalmente el tratamiento lo damos por 4 a 8 semanas y como dice ahí, como la dispepsia funcional es recurrente, el tratamiento con IVP puede ser a demanda, ¿no? Entonces, todo medicamento tiene los efectos adversos, entonces lo que nosotros tenemos que tratar es, en el caso de las dispepsias, en el caso de las enfermedades ulceropépticas, bueno, si tengo una úlcera, el tratamiento con IVP generalmente solamente es por 30 días, ya quedamos el IVP a doble dosis y en teoría esa úlcera debe cerrar. ¿Ya? Y luego le dejamos a demanda, o sea, a demanda de los síntomas. ¿Ya? Tenemos que tratar de evitar que el paciente consuma crónicamente el IVP. Entonces le podemos dar por 4 a 8 semanas, que es lo que dura el tratamiento, y si hay mejoría de síntomas, lo podemos suspender. Y si nuevamente aparece, porque dice que es recurrente, ¿no? Aparece, le puedo nuevamente reiniciar otro bloque de tratamiento que puede ser de 4 a 8 semanas. Y eso hay que explicarle al paciente también, porque el paciente cree que con su medicamento de 8 semanas nunca más va a volver a tomar IVP. Y luego, como nuevamente tiene los síntomas, otra vez llega a la consulta agobiado porque nadie lo cura, ¿no? Entonces hay que explicarle que probablemente eso es algo crónico, que hay momentos en los cuales va a estar asintomático y momentos en los cuales va a presentar algunos síntomas, hay que darle tratamiento. ¿Ya? Los procinéticos, como les dije, va a mejorar mucho el tema del vaciamiento gástrico, es más para los síntomas postprandiales, y si tiene, como digo, ambos síntomas los podemos asociar. ¿Ya? Y lo otro es que si a pesar de ello no mejora, podemos utilizar los neuromoduladores, dentro de ellos los antidepresivos tricíclicos, como la mitriptilina, viene de 25 miligramos, y le podemos indicar al paciente que tome una dosis antes de dormir, o sertralina también de 50 miligramos para ir valorando, porque hemos visto que los trastornos funcionales están en relación a los síndromes ansioso-depresivos. Y si, bueno, llegamos a este punto y como les digo, no podemos manejarlo, bueno, nosotros lo que hacemos ya es pasarlo con psiquiatría, pues, para que psiquiatría le deje otro tipo de tratamientos, incluso les dé otras terapias psicológicas, ¿no? Conductuales, o sea, ya entra a tallar ahí otras terapias alternativas, ¿no? Porque al paciente con dispepsia funcional le genera más ansiedad no tener la causa, ¿no? ¿Qué le gustaría al paciente? ¿Por qué me duele? Porque tienes una úlcera. Ya, deme mi tratamiento para la úlcera y estoy bien, ¿no? En cambio, los funcionales
no les encuentra la causa y eso les genera más ansiedad. Entonces ya se hacen endoscopía, ya se hacen colon, ya se hacen ecografía, ya tomografía, ya resonancia, y como siguen sin encontrarle la etiología, entonces les genera más ansiedad, entonces tienen más síntomas dispépticos y se hace un círculo vicioso. Entonces es ideal siempre ya esa parte manejarla con psiquiatría, que son quienes nos ayudan un poco a valorar eso, ¿no? Muy bien, chicos, entonces eso es con respecto a enfermedad oxalopéptica y dispepsia, ¿ya? Y vamos a hablar ahora de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad en la cual el paciente va a tener algunos síntomas específicos esofágicos y también puede tener algunas molestias extraesofágicas asociadas. Ya, esta enfermedad por reflujo gastroesofágico también es una enfermedad crónica y también va a tener momentos en los cuales la enfermedad se va a reagudizar. También vamos a utilizar IVPs dentro del tratamiento para ERGE. También el tratamiento es de 4 a 8 semanas y generalmente es doble dosis del IVP. Ya, en la enfermedad por reflujo está asociado a algunos factores que pueden precipitar esta enfermedad. Por ejemplo, el sobrepeso o obesidad, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, algunos trastornos, algunas alteraciones anatómicas como la presencia de la hernia del hiato también es asociada a ERGE. ¿Ya? Y el ERGE como tal tiene algunas morbilidades y complicaciones asociadas. ¿Ya? La enfermedad de reflujo gastroesofágico, si la mantenemos en el tiempo activa, puede generar complicaciones como la formación de úlceras en el esófago, puede generar estenosis péptica, o sea, una vez que se forma la úlcera, esta úlcera al cicatrizar retrae, ¿no?, el tejido de la luz esofágica y la hace mucho más pequeña y el paciente puede cursar con estenosis, ¿no? Y va a manifestarse clínicamente con disfagia, ya va a empezar a tener dificultad para el paso de los alimentos, ¿no?, asociados a sus síntomas de alergia. También puede haber esófago de Barrett, que es un cambio del tejido normal del esófago secundario a la inflamación crónica por el ácido, ¿no? Y también puede generar adenocarcinoma de esófago. ¿Ya? La enfermedad por reflujo gastroesofágico está relacionada al adenocarcinoma de esófago inferior. ¿Ya? El cáncer de esófago inferior es el adenocarcinoma de esófago y está asociado a alergia. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se debe al fallo de la barrera antirreflujo normal que protege contra cantidades frecuentes y anómalas del material refluido. ¿Qué significa? Que en la enfermedad por reflujo va a haber una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior que al paso de mis alimentos no va a cerrar herméticamente el esfínter, sino va a quedar un poco laxo y eso va a predisponer a que el contenido ácido regrese hacia el esófago, a la parte distal e incluso a la parte superior. ¿Ya? Y es ahí en donde vamos a tener los síntomas que presenta el paciente, que es la regurgitación, el reflujo y la pirosis, ¿no?, que es ese ardor retroesternal que puede estar presente en este grupo de pacientes dentro de los síntomas esofágicos. Entonces, chicos, dentro de la patogenia, lo que va a ocurrir es un desequilibrio siempre entre los factores defensivos que protegen al esófago. ¿Cuáles son estos factores que protegen al esófago? La barrera antirreflujo, la eliminación del ácido esofágico y la resistencia tisular. Y los factores agresivos son los que refluyen desde el estómago, como la acidez, el volumen gástrico y el contenido duodenal. Entonces, cuando hay mucho volumen ácido en el estómago, también puede predisponer a que este contenido regrese hacia la parte superior del esófago. Y el contenido duodenal se refiere a la bilis. Chicos, el reflujo puede ser reflujo ácido o puede ser reflujo biliar. ¿Ya? Y es por eso que los pacientes dentro de los síntomas también mencionan tener una sensación como de amargor. ¿Ya? Eso es porque la bilis es amarga y la bilis regresa hacia la parte superior y ellos perciben esa sensación de amargor. ¿Ya? Esta barrera antirreflujo está comprendida por el esfínter esofágico inferior, el pilar diafragmático, la localización intraabdominal del esfínter esofágico inferior, los ligamentos frenosofágicos y el ángulo de His.
Todo esto es la barrera antirreflujo. Hay algunos factores que influyen en la contractibilidad del esfínter esofágico inferior, como algunos alimentos. Ya, por ejemplo, el chocolate, el café, la menta, el alcohol, el tabaco. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que el esfínter sea más laxo. Entonces, como parte del tratamiento, yo al paciente con ERGE sí le retiro este tipo de alimentos, ¿no? Para que disminuyamos esa laxitud del esfínter. Ya, a nivel del pilar diafragmático, lo que el paciente puede tener es una alteración anatómica que es la hernia del hiato. Ya, es la hernia del hiato. Si el paciente tiene una hernia del hiato, también puede haber una alteración a nivel del cierre del esfínter esofágico inferior. Y como también tenemos una localización intraabdominal del esfínter esofágico inferior, acá influye lo que es el peso y la obesidad, y todo lo que genere presión intraabdominal puede influir también en el reflujo. Dime. Yo tengo rotación. ¿Tienes rotación? Sí, a esta hora con el doctor. Con todo mi grupo. ¿Y por qué? Si ustedes tienen clase, ¿de qué grupo son? A las 8. No, es que rotaba mañana en la mañana, pero tú nos dijo que hoy a las 8. ¿Quién más va a seguir? Entonces, Ya, salgan. Si no, van a estar saliendo por partes. Pero díganle al doctor que tienen clase, pues, o sea. Ustedes rotan en la mañana, no en la noche. Guardia. Rotación extra hospitalaria. Porque el neumólogo no hace guardias, ¿no? O sea, no sé, me dejo en el aire. Nosotros de gastro no hacemos guardias. Entonces el neumólogo tampoco hace guardias, hasta donde yo sé. No sabemos a dónde van a rotar. Todavía es como 6. Y ahí salen jalados. Ya, chicos, dentro de las manifestaciones clínicas. Pero ¿qué pues si el neumólogo no se guardia? Ya, manifestaciones clínicas. Los síntomas clásicos, como les dije, pirosis y reflujo. O la regurgitación. El paciente nos dice, doctora, yo siento que regresa el ácido desde aquí hasta acá. Él te dice, siento que regresa lo que como, regresa ácido, regresa contenido y tiene ardor, ¿ya? Ardor retroesternal. Esos son los síntomas clásicos, ¿ya? Esofágicos clásicos. Y también tiene manifestaciones extraesofágicas. Dentro de ellas tenemos el dolor torácico. También tenemos que puede precipitar cuadros de asma o de broncoespasmo, ¿ya? Porque el paciente tiene reflujo de este contenido ácido generalmente en las noches, ¿ya? Y al regresar el ácido, en lugar de otra vez regresar por el esófago, como por continuidad está la tráquea, ingresa hacia la tráquea y genera a nivel de los bronquios un espasmo bronquial, ¿no? Y el paciente puede tener sensación de ahogo. Entonces también eso nos refiere el paciente, doctora, yo duermo y en la noche me levanto porque siento que me falta el aire, o sea, se ahoga en las noches, producto probablemente del reflujo, que es una manifestación extraesofágica. Lo otro es la laringitis posterior. Los pacientes cursan con disfonía, ¿ya? Doctora, yo me levanto ronca, dice, a medida que pasa el día se aclara mi voz, ¿no? Disfonía. Puede tener tos crónica, esa tos puede ser seca o también puede ser productiva, generalmente es productiva así, una flema un poco blanquecina en realidad, ¿ya? También puede a nivel dentario generar alteración del esmalte dentario, generar erosiones dentales y sobre todo en los pacientitos que tienen esto que les refiero de las hiperreactividades bronquiales. También este ácido puede llegar hacia la parte pulmonar y generar neumonitis recurrente, ¿no? Sobre todo en los adultos mayores. Y trastornos del sueño porque el paciente se levanta en la noche por la sensación de ahogo, ¿no? Entonces son manifestaciones extraesofágicas. Otro también a veces es la sensación del cuerpo extraño. El paciente siente que tiene
algo en la parte superior, o sea, a nivel de la garganta, y dice, doctora, yo siento que acá tengo algo y no puedo pasar, o esa es su sensación de ellos, pues de cuerpo extraño, ¿no? Entonces, generalmente los síntomas clásicos están asociados a esas manifestaciones estresofágicas. Y este grupo de pacientes que tienen disfonía, que tienen asma, generalmente van al neumólogo, primero el neumólogo ya le hizo todos sus estudios, espirometría, y no le encuentran la causa, ¿no? Y haciéndole la anamnesis, de repente tiene síntomas de reflujo. Igual los pacientes suelen ir al otorrino, ¿no? Si estoy disfónica o tengo problemas en mi voz, me voy a ir al otorrino para que me evalúe. El otorrino me puede hacer un estudio y ahí me encuentra que tengo toda la zona posterior de mi laringe inflamada, ¿no? Y ellos mismos nos dicen probablemente tenga reflujo, ¿no? Entonces, esos son síntomas asociados, mejor dicho, síntomas extraesofágicos del ELG, ¿ya? Y hay que preguntar al paciente por esos síntomas cuando nosotros empecemos la anamnesis, ¿ya? Y hay que tener en cuenta diagnósticos diferenciales, ¿ya? Existen diagnósticos diferenciales de la enfermedad por reflujo. Dentro de ellos tenemos los trastornos motores esofágicos. Dentro de ellos el más frecuente es la calasia, ¿ya? La calasia es una alteración a nivel de la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Entonces el paciente cuando ingiere alimentos, como les dije, el bolo alimenticio llega al esfínter esofágico inferior, en teoría debe aperturarse, ingresar al estómago y este esfínter debe cerrar, ¿no? En la calasia el esfínter esofágico inferior no se apertura, tiene una contractilidad mayor y esto hace que haya una dilatación del cuerpo del esófago. Entonces el paciente que va a tener también va a empezar a tener disfagia y también probablemente tenga regurgitación, o sea, va a regresar el contenido de lo que ha comido, ¿no?, hacia la boca nuevamente porque no logra pasar hacia el estómago, ¿no? Y ese es un trastorno motor. Para ello tendríamos que hacer algunos exámenes auxiliares como es la manometría esofágica, ese es el examen para valorar trastornos motores. Ya, otro diagnóstico diferencial es la esofagitis eosinofílica. Ese es un trastorno considerado como autoinmune a nivel del esófago, en el cual también el paciente puede cursar con reflujo. Sobre todo lo sospechamos cuando sospechamos de enfermedad eosinofílica, esofagitis eosinofílica, cuando según los síntomas asumimos que clínicamente es un ERGE, le damos tratamiento que dura entre 4 a 8 semanas y el paciente no tiene mejoría de síntomas, no mejora los síntomas. Entonces hay que valorarle otras causas, dentro de ellas la esofagitis eosinofílica. Este es un diagnóstico histológico, entonces habría que hacer endoscopía para toma de biopsia de la mucosa esofágica y que el patólogo nos diga si encuentra eosinófilos en esa muestra o no. Ya, otro diagnóstico diferencial es el divertículo de Senker. Ya, chicos, el divertículo de Senker es una saculación o una herniación a nivel del esfínter esofágico superior, ¿ya? Y dentro de los síntomas el paciente va a ingerir sus alimentos y parte de sus alimentos van a ir a través del esófago, ¿no? Y lo otro se va a quedar en la bolsita, pues que está en la parte superior. Entonces el paciente puede tener también regurgitación. El contenido de la bolsita sale hacia la boca y ellos pueden nuevamente sentir que tienen el alimento ahí. Otra característica del divertículo de Senker es la halitosis, ¿ya? Porque ese alimento se putrefacta y como la bolsita está en la parte superior, entonces el paciente emite ese mal olor de halitosis, ¿ya? Las gastroparesias también este vaciamiento gástrico lento también puede hacer que el paciente tenga más síntomas de reflujo y se puede confundir, por eso es un diagnóstico diferencial. Ya, las pirosis funcionales, como les dije también, si les descartamos todas las causas orgánicas, podemos asumir que es una pirosis funcional. Y la angina de pecho en caso el paciente tenga ERGE asociado a dolor torácico, ¿no? El dolor torácico en el ERGE es un dolor que, si bien es cierto, puede ser tipo opresivo, pero no tiene síntomas vasovagales ni tampoco se irradia, ¿no? Como el dolor de la angina de pecho o el dolor coronario, que si es un dolor opresivo, intenso, se irradia hacia el brazo, hacia el hombro,
¿no? Hacia el cuello y se asocia pues a frialdad, sudoración, palidez, ¿no? Ese es un dolor cardiológico. En el caso del ERGE no, es un dolor retroesternal, puede ser opresivo, pero sin asociarse, sin irradiación y sin asociarse a síntomas neurovegetativos. Ya, el diagnóstico de ERGE. El diagnóstico de ERGE es con hipertensiometría, con pHimetría. Ese es el diagnóstico del examen diagnóstico de elección. Ya, los otros exámenes tipo manometría, como les dije que es un examen para valorar las presiones tanto del cuerpo, del esófago como de los esfínteres, ya lo hacemos para descartar el diagnóstico diferencial que sería la acalasia. Ya, o sea, si yo tengo sospecha de que mi paciente pueda tener acalasia, entonces debo hacerle una manometría esofágica. Ya, el esofagograma convario, chicos, es un examen que consiste en que el paciente tome el contraste, que es el bario, que es una sustancia blanquecina, el paciente lo toma y el tecnólogo le toma placas, radiografías para valorar el paso de este contraste a través del esófago. Ya existen algunos signos característicos que nos pueden orientar a algunos trastornos motores, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, la acalasia tiene un signo que es el signo de pico de pájaro, en el cual se ve toda la dilatación del esófago y en la parte final termina como la punta es como el pico de un pájaro, y así por eso se llama, esta imagen se llama el pico de pájaro. ¿Ya? Y eso es un signo que si uno lo ve y dice, ah, esa es acalasia. Claro, tendrías que hacer tu manometría para correlacionar, pero uno lo ve radiográficamente y es un signo de acalasia. ¿Ya? Entonces, para eso también nos puede ayudar si yo tengo sospecha de que pueda haber algún trastorno motor que justifique los síntomas o el diferencial del ERGE. Ya, si yo tengo ERGE con signos de alarma, como disfagia, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero descartar estenosis, tendría que hacer una endoscopía para valorar, más que si el paciente tiene ERGE, valorar si tiene complicaciones del ERGE, ¿ya? Es decir, erosiones, úlceras esofágicas, estenosis péptica, esófago de Barrett, o si hay un adenocarcinoma de esófago inferior, que son las complicaciones del ERGE. ¿Ya? Y la prueba con IBP es una prueba de tratamiento empírico, ¿ya? Si yo tengo un paciente que tiene clínica de ERGE, o sea, tiene pirosis, regurgitación, de repente tiene disfonía, como les dije, sensación de cuerpo extraño, ¿no? Entonces le dices tú al paciente, señora, si usted está teniendo una enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a iniciarle tratamiento. El tratamiento de elección es con IBP doble dosis por 4 a 8 semanas. Ya en la prueba con IBP le damos el tratamiento durante 2 semanas y lo que debe suceder es que los síntomas mejoren en un 50%. Si eso ocurre, o sea, si yo tengo un paciente con síntomas de ERGE y le doy IBP por 2 semanas y sus síntomas mejoran en cerca del 50% a más, entonces yo puedo decir que efectivamente es un ERGE, porque está respondiendo a mi tratamiento empírico, y le puedo completar el tratamiento que es por 8 semanas. ¿Ya? El tratamiento del ERGE es por 8 semanas y es IBP a doble dosis. Ese es el tratamiento del ERGE. Cualquier IBP que utilicemos, omeprazol, doble dosis, lansoprazol, doble dosis, pantoprazol, pero es doble dosis. O sea, antes del desayuno, antes de la cena. A eso se refiere la prueba con IBP, ya que es una prueba empírica, dice ahí. Ya la endoscopía, como hemos visto, para valorar las complicaciones, y estos son los signos de alarma que me obligan a hacer una endoscopía sí o sí en un paciente que tiene ERGE, ¿ya? La presencia de disfagia. En los síntomas que hemos hablado, no dice disfagia por ningún lado, ¿cierto? La complicación del ERGE me puede dar disfagia, ¿ya? La complicación del ERGE. El ERGE como tal, no. La pérdida de peso sin causa, vómitos, hematemesis, ¿no? Hemorragia melena. En estos casos debo hacer endoscopía para valorar las complicaciones, ¿ya? No tanto como diagnóstico. ¿Por qué no tanto como diagnóstico, chicos? Porque no existe una relación, nosotros le llamamos así los gastos, no existe una relación clínico-endoscópica.
Es decir, mi paciente puede tener muchos síntomas de cirrosis, puede tener mucha regurgitación, y cuando yo le hago la endoscopía no encuentro ni una erosión, ni un enrojecimiento, nada. O sea, no hay lesiones endoscópicas, ¿ya? Pero eso no excluye el diagnóstico de ERGE, porque tenemos ERGE no erosiva y ERGE erosiva. Ya, la ERGE erosiva es aquella en la cual cuando yo le hago endoscopía encuentro erosiones, úlceras, ¿no? Esa es la ERGE erosiva. Y la no erosiva es aquella en la que yo le hago la endoscopía y es una endoscopía normal. O sea, no encuentro ninguna alteración a nivel de la parte distal del esófago. Ya, esta ERGE no erosiva, como vemos ahí, es la más frecuente. Cerca del 70% de los pacientes que cursan con ERGE tienen una ERGE no erosiva. Como dice ahí, presentan un examen endoscópico normal, o sea, a pesar de la sintomatología no le encontramos ninguna lesión evidente a la endoscopía, y generalmente en este grupo de ERGE no erosivo se da en mujeres, jóvenes, personas que son delgadas, o sea, no tenemos el sobrepeso por ahí, de fondo, no tienen hernia hiatal, o sea, tampoco hay trastorno o alteración anatómica, ¿no? Y está asociado generalmente a trastornos digestivos funcionales también, o sea, puede ser una persona que puede cursar además con otros trastornos digestivos funcionales. Ya, en estos pacientes, como dice ahí, tienen síntomas típicos de reflujo con endoscopía normal y responde a tratamiento antisecretor, o sea, responde al IVP. Y en la erosiva, si se dan cuenta, es más frecuente en varones mayores, con sobrepeso, que tienen hernia hiatal, lo más probable, y este grupo de pacientes sí tiene alteraciones en la endoscopía. ¿Qué alteraciones? Es erosiones, úlceras, estenosis, puede causar también. Estas son las complicaciones más comunes del ERGE. Como vemos acá, esofagitis o úlcera, ¿ya? Si ustedes recuerdan en la diapositiva de la semana anterior, cuando vimos desgarro de Meili Weiss, vimos que existe, cuando hacemos la endoscopía, hay un cambio de coloración del tejido del esófago con el del estómago, ¿no? Entonces, eso nos indica que esa es la unión esófago-gástrica, ¿ya? Y como vemos acá vemos que se han formado úlceras lineales, ¿no? En los cuadrantes, probablemente cada uno en los 4 cuadrantes de la parte inferior del esófago. Entonces, esa es una complicación del ERGE, ¿no? La inflamación o la formación de úlceras como tal, que generalmente son lineales. Ya, la estenosis péptica, como vemos acá, lo que ocurre es que estas úlceras se retraen para cicatrizar, ¿no? Cicatrizan y se retraen. Y en lugar de tener toda esta luz, el esófago se reduce a esta zona circunferencial. Por eso es que el paciente que cursa con estenosis péptica va a tener disfagia, ya va a tener disfagia. Entonces, ¿qué va a decir el paciente? Doctora, no puedo pasar mis alimentos, yo antes comía mi pan, mi chicharrón, mi pollo, y ahora, doctora, hace como 2 meses ya no puedo, tengo que tomarlo con bastante agua, o licuado, o doctora, ahora solamente tomo sopas, o ahora solamente puré, y hace una semana solamente agua. O sea, eso se ha ido cerrando, ¿no? La luz esofágica debería ser así, ahora es así. Entonces ya no puede comer de la misma forma que comía antes, y el paciente nos va a referir disfagia. ¿Ya? Entonces, si el paciente refiere disfagia, yo debo sospechar en que este paciente que cursa con síntomas de ERGE asociados a disfagia puede estar teniendo una de las complicaciones del ERGE. Dentro de las más benignas sería que sea una estenosis péptica, ¿no? O sea, por el cierre de las úlceras que se podrían haber formado. Porque el adenocarcinoma de esófago, que es otra complicación del ERGE, también me puede generar disfagia. Si se dan cuenta, esta lesión está ocupando el espacio de la luz esofágica. Entonces, acá, ¿cuál va a ser la luz que tiene el paciente para poder comer? Solo esta partecita de acá. Entonces, el paciente va a tener disfagia, Generalmente los cánceres siempre asociados a síndromes consuntivos. Entonces, las estenosis en el ERGE pueden ser benignas, y es una estenosis péptica, y malignas, si es una estenosis por un adenocarcinoma de esófago distal. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, el paciente cursa con disfagia.
Ya, lo vamos a diferenciar probablemente porque en el adenocarcinoma ya cursa como un síndrome consultivo asociado, ¿ya? O sea, pérdida de peso. Ya, acá en el esófago de Barrett, entonces si un paciente tiene disfagia, es un signo de alarma, yo tendría que hacerle endoscopía, ¿no? Para valorar si hay estenosis péptica o hay un adenocarcinoma de esófago distal. Ya, y otra complicación es el esófago de Barrett. Ya chicos, en el esófago de Barrett, la circunferencia o la luz del esófago está normal. ¿Ya? O sea, el paciente no va a causar con disfagia. En el esófago de Barrett generalmente tiene los síntomas propios de la enfermedad por reflujo. El esófago de Barrett es una alteración histológica, ¿ya? Histológica. Solo la voy a detectar si yo le tomo biopsia a esta zona de acá. Y el patólogo me indica que hay un cambio del tejido, ¿no? Lo que dice ahí, el epitelio escamoso que recubre el esófago es sustituido ya por un tejido glandular tipo intestinal, o sea, hay un cambio del tejido, ¿ya? Y eso se hace a través de la biopsia y macroscópicamente lo que yo puedo ver es, acá tenemos la zona de transición, de cambio, ¿no? Es la mucosa esofágica y esta es la gástrica y vemos cómo esta mucosa penetra hacia la parte del esófago, ¿no? Como lengüetas, ¿cierto? Como lengüetas. Si yo encuentro eso endoscópicamente, puedo sospechar que el paciente pueda tener esófago de Barrett, pero tendría que tomarle biopsia y la biopsia me tendría que decir que efectivamente el paciente está teniendo un esófago de Barrett. Ya, y el esófago de Barrett es una lesión precancerosa del adenocarcinoma de esófago distal. Ya, el cáncer de esófago asociado al ERGE es el adenocarcinoma de esófago distal, porque los cánceres de esófago también pueden ser de tipo carcinoma epidermoide, ¿ya? Y esos están asociados a otro ejemplo. El adenocarcinoma de esófago distal es el que está asociado al ERGE, ¿ya? Como complicación del ERGE. Ya, con respecto al tratamiento, chicos, el tratamiento del ERGE, como vemos ahí, está indicado general. Lo primero y lo más importante son los cambios del estilo de vida en el paciente. Hemos visto que la obesidad, el sobrepeso, el alcohol, el tabaco, todo eso influye en ERGE. Entonces, ¿qué tenemos que decirle al paciente? Que no tome, que no fume, que baje de peso, ¿cierto? Eso es lo que tendríamos que hacer. Lo otro son los cambios en la dieta. Mencionamos que el consumo de café, chocolate, menta, ¿no? Puede generar hiperlaxitud a nivel del esfínter esofágico inferior y favorecer el ERGE. Entonces al paciente hay que decirle, señor, estos alimentos usted no los puede consumir, al menos durante el tratamiento que le demos para él. Ya, lo otro es el cenar 2 a 3 horas antes de la hora de dormir, también para evitar el reflujo. ¿Ya? Y lo otro es dormir con la cabecera de cama elevada. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene reflujo? ¿Usted tiene reflujo? ¿Tú? Claro. Si duerme a las 10 y comer a las 7. Ya. Y dormir con la cabecera de cama elevada también es otro punto que nosotros le indicamos al paciente. Bueno, ahora existen hasta almohadas antirreflujo, ¿no? Es un triangulito, el paciente se acuesta. La idea de la elevación de cama es generar como una barrera, por decirlo así, anatómica, ¿no? Asumiendo que ese es el estómago y este el esófago, si el paciente duerme todo recto, va a haber más riesgo de que el ácido regrese hacia el esófago. Si el estómago, si el paciente duerme así en semifold, o sea, semisentado, va a haber una pequeña barrera, ¿no? Entonces, por eso dice que la elevación de la cabecera de cama, para que el paciente duerma así, ¿no? Con el dorso elevado, puede mejorar el tema del reflujo. Ya, ese dorso, ¿ya? Porque hay pacientes que ponen almohada, justo le dicen, aquí se pone la almohada del paciente. El paciente duerme así. ¿Qué va a tener? ERGE, ¿qué va a tener? Cervicalgia por el paciente. No le curamos el ERGE y le generamos dolor de cuello. ¿Ya? Es dorso elevado. Aquí no necesitamos que se ponga para almohadas el paciente. Entonces, las modificaciones del estilo de vida del paciente es casi, yo creo que es más del 50% del éxito del tratamiento del ERGE. Lo otro y el de elección son los IVP, ahí están resaltaditos en celeste. Ya generalmente damos el IVP a doble dosis, lo que nosotros normalmente usamos es el omeprazol
y se utiliza por 8 semanas. ¿Ya? El tratamiento para alergia es 8 semanas de IVP doble dosis. ¿Podemos asociarlo a procinéticos? Sí se puede asociar a procinéticos para mejorar el vaciamiento gástrico y que ese volumen gástrico, duodenal que pueda haber en el estómago pues disminuya y no haya tanto riesgo de hacer reflujo. Lo podemos dar. Tenemos algunos medicamentos que son procinéticos, como la metoclopramida, que viene de 10 miligramos, se puede dar antes de las comidas, o sea, de las 3 comidas, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena. Domperidona, 10 miligramos también antes de comidas, y levosupride, 25 miligramos antes de las comidas. La metoclopramida tiene, chicos, como efecto adverso síndromes extrapiramidales, entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo si lo damos en adultos mayores. Ya, por eso la levosupride va mejor. Es un procinético que no tiene esos síndromes extrapiramidales, entonces si nuestro paciente puede comprar, lo ideal sería que tome esos en lugar de metoclopramida. Ya, podemos utilizar antiácidos también, ¿no? Para mejorar la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, y también porque forman como una película sobre la mucosa gástrica y mejoran el tema de la acidez gástrica. ¿Ya? Eso básicamente es el tratamiento. No, todavía no. Ya, indicaciones quirúrgicas, chicos, en el caso de que tengamos una hernia de hiato complicada, podemos tener hernias pequeñas y hernias grandes. Por eso les voy a tomar examen en auditorio. Ya, las hernias pueden ser hernias grandes, en las cuales sí haya que hacer alguna reparación quirúrgica. Por eso ahí dicen hernias dientales paraesofágicas, ¿no? En ese grupo es una indicación de cirugía, o pacientes jóvenes con síntomas de alergia que no mejoren al tratamiento médico, o pacientes que cursen con esofagitis grado 4, o sea, con estenosis y con Barrett, ¿no? En ese caso también los mandamos a cirugía. O sea, las estenosis pépticas, chicos, el tratamiento para las estenosis realmente es romper o sea, dilatar esa zona que está cerrada. Esa dilatación la podemos hacer a través de endoscopía. La mayoría de los pacientes resuelve, pero cuando es una estenosis que no mejora o de repente es muy puntiforme y no podemos nosotros ingresar ni una guía para hacer la dilatación, el tratamiento también ya es quirúrgico. ¿Ya? Y ahora sí, vamos, ya. Muy bien, chévere. Pueden ir a